¿Vuelve la violencia en el Medio Oriente? La escalada del conflicto entre Irán e Israel hace eco alrededor del mundo y está afectando no solamente a los países de la región, sino también a otros continentes. ¿Es posible que una guerra internacional afecte la economía mundial en su totalidad? La respuesta es sí. Por eso hoy te quiero contar qué puede pasar con la economía argentina en los próximos meses. Hola a todos, bienvenidos a Tu Tutor, mi nombre es Francisco y soy el responsable de traerte todas las semanas contenido de información sobre educación financiera e inversiones. En el video de hoy vamos a hablar sobre la guerra entre Irán e Israel y qué puede pasar con la economía mundial y Argentina en estos próximos meses. Es de público conocimiento la alianza que mantiene el actual gobierno, el gobierno de Javier Milei, con los Estados Unidos y también que se ha manifestado en apoyo a Israel contra Irán en la guerra que se desató en los últimos días como consecuencia de un bombardeo militar de Irán hacia Israel. Pero no voy a hablar de cuestiones políticas, sino más bien de cuestiones económicas. Para empezar, las guerras no son una buena noticia para ningún país. Así como hace unos años se conocía la guerra entre los Estados Unidos y China por la importación de los productos chinos a los Estados Unidos que les sacaban competencia, que eran más baratos, y los aranceles que les puso Estados Unidos a China, eso afectó a la economía mundial porque son las dos grandes potencias económicas, una de Oriente y la otra de Occidente, y también como la guerra que se desató hace 2 años entre Ucrania y Rusia, cualquier guerra produce incertidumbre a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay que tener en cuenta que Rusia es el principal proveedor de gas de todo el mundo. Y en ese momento Rusia decidió dejar de exportar gas como una penalidad al mundo por la guerra que había, porque todos los países de Occidente se habían manifestado en contra de Rusia. Eso produjo un desabastecimiento enorme de gas, sobre todo en los países que son dependientes de ese recurso de Rusia. Argentina no es la excepción y tuvo que salir a buscar el gas a otros países. Recordemos que estamos en plena pandemia y los países destinaban la mayoría de sus recursos a cuestiones sanitarias para atender el tema del COVID. Y Argentina tuvo que importar gas mucho más caro de lo que hacía. En este caso lo hizo a Bolivia, si no nos hubiésemos quedado sin gas, pero al importar gas de otro país que no era el habitual, eso encareció todo tipo de tarifas energéticas y te desequilibra la balanza comercial. La balanza comercial que es las exportaciones menos las importaciones. La idea es que un país exporte más de lo que importa. Además, Estados Unidos en esta guerra perdió soberanía porque el dólar perdió peso, porque le puso sanciones a Rusia como consecuencia de dejar de exportar gas a Europa y al resto de los países del mundo. Y Rusia decidió empezar a celebrar contratos con otros países, por ejemplo, con Arabia Saudita, que comulga con sus ideas, pero no lo hizo en términos de dólar, sino en términos de su propia moneda, que es el rublo. Esto hizo que el dólar se debilite y que pierda peso a nivel mundial. Y hay otros países que dependen mucho del dólar, por ejemplo Argentina. Sabemos que hay muchas operaciones que se hacen en nuestro país en dólares, por ejemplo, las que tienen mucho valor como la compra y venta de inmuebles o de autos. Entonces ese es el primer gran problema que encuentro cuando hay un conflicto internacional. Si hay un país que centraliza un recurso natural, en este caso Rusia, que tiene una de las principales reservas naturales de gas, eso hace que si bloquea la exportación, los demás países del mundo no se pueden quedar sin energía, sin gas, y tengan que salir a buscar a otros países, lo cual encarece el precio de ese recurso. Hoy el principal conflicto en el escenario mundial lo juegan dos actores. Por un lado está Israel, que comulga con las ideas de Occidente, que son ideas más capitalistas, y por otro lado está Irán, que es antagónico, tiene ideas más totalitarias como el Islam. Este es un conflicto que data de varios años, desde el siglo pasado. Hay que tener en cuenta que Irán está posicionado geográficamente en un lugar muy estratégico a nivel mundial porque es la puerta de entrada de Europa a Asia y está parado sobre un estrecho que se llama Estrecho de Hormuz, por el cual pasan todos los barcos de transporte que llevan petróleo y gas líquido natural hacia el resto del mundo. Ahí, en el Estrecho de Hormuz, se produce el 20% del petróleo y el 25% de la producción de gas licuado a nivel mundial. Y también hay que tener en cuenta que Irán es la tercera reserva de petróleo más grande del mundo, detrás de Venezuela y Arabia Saudita, y la segunda de gas después de Rusia.
Lo que sucede en épocas de guerra es que al haber mucha incertidumbre a nivel mundial, qué va a pasar con la economía, los planes de inversión de cualquier país se frenan, que es lo que necesita tal vez los países que están en desarrollo como Argentina. Este tipo de situaciones provoca que los commodities suban de precios como busca de solidez ante la incertidumbre. Eso es lo que pasó en la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia exportaba gas, entonces el precio del gas subió, y Ucrania exportaba trigo, maíz y otros derivados como aceite de girasol. Las consecuencias para cualquier país son malas, para Argentina también, porque eso te provoca desabastecimiento. No podés importar el recurso natural que habitualmente importás a un determinado país, tal vez te tengas que endeudar o tomar prestado. Esto hace que la inflación de un país o a nivel mundial no baje y tampoco bajen las tasas de interés, entonces no hay inversiones, no hay producción y eso estanca la economía mundial. Los países emergentes, los países en desarrollo como Argentina, necesitan inversiones, necesitan financiamiento. En nuestro caso necesitamos dinero para poder salir del cepo, para poder invertir en desarrollos productivos como la infraestructura, la energía, los minerales, la tecnología. Pero si este conflicto se extiende, tal vez esas inversiones tarden un poco en llegar. Sin embargo, déjame decirte que la situación actual de nuestro país es mucho mejor de lo que sucedía hace unos años atrás cuando se desataba, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese momento, Argentina tenía una dependencia muy grande con Rusia con respecto al gas. Y cuando vos tenés una dependencia muy grande con el país proveedor de un recurso natural, si ese país decide bloquear la exportación, tenés que salir desesperadamente a buscar ese recurso en otro país, lo cual te encarece las importaciones y te encarece el costo de producción o de importación de ese producto, y eso eleva las tarifas energéticas y demás. A partir del año pasado y sobre todo de este año, Argentina terminó el gasoducto y ahora produce su propio gas licuado natural, lo cual es muy bueno porque ya no tenés esa dependencia, tenés autosuficiencia. Se tardó unos años en producirlo porque la extracción en nuestro país es un tanto compleja y requiere de algunas inversiones y de dinero, sobre todo que nosotros no tenemos y que necesitamos de los países más desarrollados. Para que tengas en claro, lo hago muy simple. La extracción de hidrocarburos puede ser por dos vías o dos canales: la vía convencional y la vía no convencional. La vía convencional es la mera extracción, directamente vos cavás un pozo y sacás el recurso natural, ya sea petróleo o gas. En el caso de Argentina, en la región denominada Vaca Muerta, están los hidrocarburos no convencionales que no se obtienen por la mera extracción, sino que hay que realizar otro tipo de procedimientos porque los hidrocarburos están en la roca madre y son un poco más complejos de extraer, lo cual hace más difícil la extracción y encarece el costo de producción. Entonces, en conclusión, cualquier guerra internacional, cualquier conflicto va a traer aparejado problemas económicos, es obvio, pero Argentina se encuentra en una posición más sólida con respecto a años anteriores y a otros conflictos. Entonces, lo que yo espero es que este conflicto entre Israel e Irán no lo afecte tanto como conflictos anteriores, porque hoy en día somos más autosuficientes en la producción de recursos naturales como el gas, y ni hablar con la producción agrícola y ganadera como el trigo, el maíz y la carne, que son muy requeridos a nivel mundial, sobre todo en épocas de incertidumbre. Pero déjame preguntarte a vos, que estás del otro lado, ¿cuáles son las principales consecuencias económicas que trae una guerra internacional y cómo se puede ver afectada la economía argentina en los próximos meses? Y por supuesto, si te gusta el contenido de este video y de otros que tenemos en el canal, te invito a que le pongas me gusta y te suscribas para ayudarnos a seguir creciendo esta comunidad hermosa que es Tu Tutor, en la cual hablamos sobre educación financiera e inversiones. Ha sido un placer acompañarlos en este video, así que nos vemos en la próxima. Chau, chau.